Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, este video que voy a hacer hoy es un video hablando de política increíble. No es fácil ponerse uno a hablar de política aquí, menos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y abiertamente a través de redes sociales. Espero toda la comprensión. No soy político, me encanta hablar de política, no por redes sociales, to face, porque fui criado en un entorno donde se hablaba de política. Mi abuela creo que fue la primera bautizada en el nombre del Señor Jesucristo en la ciudad de Ocaña. Mi abuela le encantaba la línea liberal y mi abuelo le encantaba la línea conservadora. El uno le decía godo al otro manera de broma, y el otro o la otra decía que godos y cachiporros. Mi abuela le hacía una broma a mi abuelo. Cuando un pisco cantaba, ustedes conocen los piscos, los pavos, cantaban y ustedes saben el sonido que hacen. Mi abuela decía, oí, Froilán, oí como dice el pisco, godo, 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 godo. Y se hablaba mucho del tema político. Es más, mi abuelo, un hombre muy de Dios, de mucha oración, pero mi abuelo le encantaba mucho el tema político. Les comento algo, cuando Andrés Pastrana quedó de presidente, mi abuelo lloró de la alegría, para que se den cuenta cómo es el asunto. Entonces nosotros en nuestros hogares hablamos mucho de política. Independientemente que tú quieras, obviamente somos, entre comillas, somos apolíticos. La iglesia sí es apolítica. La iglesia, digamos, en los ministros, los pastores, el consistorio de ancianos, en el reglamento interno, creo que hay como unas normas o unas cláusulas, algo que ellos no deben meterse a apoyar abiertamente a un candidato político. No obstante, tenemos ciertas normas, ideales o inclinaciones que nos representan un poco más, o filosofías. Yo le tengo miedo o temor a ciertas filosofías, a ciertas ideas. Aquí no es tanto como de candidatos, como de quién te gusta o no. Mire las ideas y mire su filosofía. Usted en su casa, cuando se está comiendo el almuercito, estoy seguro que la mayoría conversamos con la esposa. Bueno, yo no la tengo, ya ustedes saben, o con los hijos. Hey, ¿qué te parece el Tigre? ¿O qué te parece Cepeda? ¿O qué dice Gustavo Petro? O ponemos las noticias. Voy a poner una cuñita aquí. A mí me encanta escuchar noticias de Blue Radio, porque Blue Radio, el panel que usa Blue Radio, tiene muchos periodistas de diferentes corrientes políticas o inclinaciones o ideas. Unos que ahorita mismo en la segunda vuelta van a votar en blanco, otros creo que van a votar por Abelardo, otros se inclinan por Cepeda, no sé, hasta cierto punto porque les gusta mucho Gustavo Petro. Aunque la preocupación que ellos tienen es una en particular, todos, independientemente del partido político, tienen una preocupación muy grande. Es, por ejemplo, una preocupación que la tengo yo, la Asamblea Nacional Constituyente. No voy con esa situación, me da miedo, me da mucho temor. Yo viví mucho tiempo en Ocaña y viajé mucho tiempo a Cúcuta, conozco la situación de Venezuela, viajé a Venezuela en los tiempos de eso, donde muchos hermanos de la iglesia estaban apoyando muchas políticas y muchos amigos apoyaron muchas políticas de Hugo Chávez. Pero ustedes ya saben en qué terminó eso, no me voy a alargar. Aunque usted puede decir, somos diferentes o no sé qué, lo que pasa es que las ideas se parecen demasiado. Entonces a eso le tengo yo cierto cuidado porque las ideas se parecen demasiado. No obstante, el que vaya a quedar de presidente, en mi caso personal, voy a respetar como ciudadano la decisión que tome la ciudadanía en particular. Si queda Abelardo, también debieran respetar los demás y nosotros como cristianos aún más. Tenemos que respetar las decisiones en este particular que tome el pueblo en las urnas. Eso debe ser respetado y usted no tiene por qué atacar a un hermano porque es de una corriente política o de otra corriente política. Lo que sí nosotros tenemos que ser es responsables, hermanos,
de las ideas en particular que cada quien quiere implementar. Que no le digan a usted a través de creadores de contenido, de redes sociales, por quién votar o qué tal. Mírese las entrevistas, haga un ejercicio juicioso, como nosotros lo hacemos con la palabra del Señor. ¿Qué ejercicio juicioso debe hacer? Hermano, comas entrevistas completas de los candidatos o los discursos. O sea, ahí ellos dicen abiertamente cuáles son sus políticas. Después que usted mire cuáles son sus políticas para que no le hagan fake news o noticias falsas, agarre ChatGPT, no sé, alguna inteligencia artificial, Gemini, lo que sea, y trate de desmenuzar cada punto, que le ayuden a usted a entender cada punto y para dónde va y de dónde proviene dicha corriente política, hasta dónde ha funcionado, si funciona o no, para que usted esté plenamente seguro de lo que vaya a elegir. Evite, hermano. Yo no soy quien para que usted intente poner lo que usted quiere en su muro. Es un muro personal de Facebook o cualquier plataforma de red social. Lo que sí es que nosotros, yo lo creo así, lo que dice la palabra del Señor, que nosotros somos embajadores del Señor. Entonces nosotros corroboramos la información de lo que es verdad, sea de cualquier campaña o sea de otra, lo que es verdad y lo que no es verdad. Usted no puede, hermano. Pienso yo así, yo estoy hablando con los hermanos, no con las personas que no conocen al Señor, con los que conocen al Señor. Usted, hermano, tiene esa responsabilidad de verificar la información. Yo leo información que dicen de Iván Cepeda esto y trato yo de meterme y me meto a estudiar, a mirar si lo digo completo, lo saco de contexto o no para poder dar una opinión objetiva, una opinión que agrade al Señor. Porque el Señor nos dio inteligencia, capacidad de escoger, escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, es más, el Señor te manda que escudriñe las escrituras, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. A mí me parece que en las escrituras está la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, hermano. Yo leo unas locuras, hermano, unas locuras porque de ambos bandos, locuras, hermano, de ambos bandos. Usted perdóneme que se lo diga, de ambos bandos. A mí me encantan las políticas de un candidato en particular y no me da miedo decirlo. No le voy a hacer campaña, pero me gustan ciertas políticas de un candidato en específico, porque la postura me parece la correcta y la adecuada. No me vaya, hermano, a apedrear por eso. No me gustan algunas propuestas del otro candidato, les tengo sobre todo, hermano, a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo puedo aquí hablar, decir quién me gusta y quién no, porque tengo la libertad de hacerlo, pero en una eventual Asamblea Nacional Constituyente se pone en riesgo. Hermano, en eso no puede decir que no, ni de izquierda ni de derecha pueden venir a cambiar la constitución política, porque hemos tenido libertad durante estos 90 años de predicar el evangelio aquí. Usted tiene la libertad de escoger si le gusta las políticas de izquierda, la derecha, hablar lo que usted quiera frente a la cámara, los periodistas, no sé qué, que le digan no o que le digan sí en libertad, no es lo mismo. Allá le prohibieron a mucha gente aquí en el vecino país, porque tenemos que mirar esos espejos. Cuando les cambiaron la constitución a ellos, hermano, llórelo. Si no la cambian aquí a nosotros, llórelo. ¿Qué es lo que debieran hacer para que hubiese menos nervios? Que Iván Cepeda, como han dicho algunos periodistas, se desmarcara de lo que dice Gustavo Petro, que lo firmó en mármol en algún momento, que no iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Hermano, eso no tiene usted por qué apedrearme a mí o decirme, porque eso lo ha hecho él abiertamente y no es un insulto. Que constitucionalmente puedan llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y eso, pueden hacerlo porque está en la Constitución, pero me da miedo. Perdón, hermano, pero me asusta sobremanera, porque yo tengo una hija pequeña. A mí el gobierno de turno, particularmente personalmente, no me ha beneficiado en la parte económica, porque yo trabajo en la área de la infraestructura, lo que tiene que ver con pavimentos, vías terciarias,
arriendo de maquinaria, minería y todas esas cosas y se cayó. Ve, a mí me han ofrecido, hermano, volquetas, amigos que tienen volquetas y gente volquetas, maquinaria. Yo le decía a mi mamá hoy, mami, todavía me ofrecieron un lote de maquinaria para que yo las trabaje, las subcontrate. A mí me dan a un precio y yo la pongo a otro precio y de ahí yo me gano la vida, me gano la papita de ahí. Pero no hay trabajo, hermano, no hay construcción, no hay trabajo. En el gobierno de Duque para atrás, por ejemplo, hace 3 años para atrás, y es lo que les quiero yo decir, hermano, es mi propia experiencia. Eso ni a 800 pesos el metro cúbico de volqueta para trasladar material, uno conseguía volqueta. Yo llamaba a los amigos que tenían volquetas, a los volqueteros, y necesito, aquí me salió un trabajo. Me están pagando, yo les pago a ustedes a 780 pesos para yo coger 20 pesos, 780 pesos el metro cúbico. Me salían muy poquitas volquetas, porque no, si aquí me están pagando a eso mismo, me están pagando. Había mucho trabajo, o sea, no habían volquetas. Ahorita la volqueta se la quieren entregar a uno, hermanos, a 550 pesos el metro cúbico. Hermanos, no hay que cargar, no hay que trabajar. No hay transporte de carbón, de piedra, de arena, de materiales, muy poquito por ahí regaditos porque se cayó la obra civil. Y de eso es que yo trabajo, hermano. Yo trabajo en esa parte comercial. Entonces, he sufrido esa parte, hermano. Yo entiendo que a algunos les habrá ido bien, no sé. Dentro del entorno donde yo me muevo, porque ese es el entorno donde yo me muevo, no ha ido bien. Muchos operadores, me llaman cualquier cantidad de operadores cada semana, hermanos. Como yo fui jefe de maquinaria varios años en unas empresas grandes que tenían proyectos muy grandísimos, entonces a mí me conocen muchos operadores de maquinaria y me llaman, que están trabajando en billares, que están mototaxiando, conductores de volquetas, hermanos, que le digo que hay trabajo, hay trabajito, cómo está la cosa, que no sé qué. Y yo antes de eso, les confieso algo, yo antes de eso les había dicho a ellos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque creo que las políticas esas no son las correctas con respecto a que acaben con la minería, la obra civil y todo eso, la construcción, o baje en un porcentaje muy alto, porque a nosotros particularmente que vivimos de eso nos va a perjudicar. De hecho, así se vio, así tal cual. Entonces yo estoy viviendo la experiencia contándola desde mi propio pellejo. Si la obra civil, hermano, la construcción y todo eso, se reactiva esa parte, la minería, se reactiva la economía. He visto que hay gente que ha posteado o ha comentado acerca de eso, pero es que yo les digo que miren completamente las propuestas para no caer en mentiras. ¿Qué va a acabar con los páramos? Si tienen que, por ejemplo, ir a explotar el fracking o explotar la minería, no sé qué, que va a acabar con los páramos. Hombre, ¿qué cabeza cabe eso? Hay que ser sinceros y correctos. Entre nosotros los cristianos, yo estoy hablando aquí con los hermanos, porque los demás pueden postear, hacer lo que quieran y todo eso. Entre nosotros, como somos hermanos en Cristo, nos podemos hablar abiertamente, sin insultos. Hermanos, yo los amo en el amor de Cristo, a los hermanos. En mi corazón me revisaría mi vida si yo aborrezco a mi hermano, porque mi hermano piense diferente. Jamás pasaría por mi cabeza eso, porque la Biblia dice, y eso yo le tengo temor, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Podemos tener nosotros diferencias, hermano, diferencias de pensamiento por X o Y motivo, pero nosotros debemos escudriñar, y no porque alguien lo dijo y no dijo alguna cosita, entonces ya es verdad, escudriño, o sea, mire videos completos de entrevistas, de discursos, ahí están las propuestas, cuáles son los pros y los contras, si realmente va a acabar con el medio ambiente, hermano. O sea, uno tiene que ser correcto, legítimo y legal a la hora de hablar. Yo no voy a hablar sandeces, por ejemplo, burradas de Iván Cepeda o de Gustavo Petro, cosas que no han hecho, hermano, o que no he visto, que no soy testigo, porque sería un irresponsable total.
Entonces nosotros tenemos que ser responsables, hermanos, a la hora que hablar. Estoy hablando con los hermanos. Por ejemplo, he visto que han colocado tanto de izquierda como de derecha, han colocado de ese papel E14, de la papeleta E14 esa, que han colocado que están los 3 punticos y que votos. Y miren que así, hermanos, es una responsabilidad total. Si usted no ha sido jurado de votación y no ha sido testigo electoral y todo eso para estar ahí, entonces no mencione esa bobada. Mire, si hubiese habido, por ejemplo, fraude, ahí en la mesa de una vez están todas las personas de todos los partidos políticos, ahí se forma el zafarrancho, se forma la pelea, entonces van a revisar esa mesa y no sé qué. Como el preconteo es manual, entonces van a ver tachones, rayones, van a ver encima de los punticos cosas. Pensaría que hay que tener cuidado en lo que se dice, ¿no? Moderar el discurso, porque hay discurso que divide sí o no. Entonces, tenemos que llamar a la calma. Por ejemplo, ¿cómo sería un llamado a la calma, hermano? El llamado a la calma sería que si en una eventual segunda vuelta gana Iván Cepeda, por ejemplo, nosotros, hablo yo del pueblo cristiano, ojalá todo el pueblo colombiano, tenemos que aceptar. Hayan comprado o no hayan comprado votos o lo que sea, con corrupción o que no sé qué. ¿Dónde está, por ejemplo, que puede haber el fraude? El fraude, porque tenemos un sistema electoral excelente, aclamado a nivel mundial, hermano. Un sistema electoral maravilloso que no podemos dejar que nos lo cambien. Pero ¿cómo puede haber fraude? El fraude puede haber es en las calles, que compran votos, que están intentando tantos millones, que te ofrezcan 100, 50, 100, 200 mil pesos por un voto, para que votes, que tomes la foto, que no sé qué más. Ahí donde puede haber fraude. Por ejemplo, también cuando traen personas, se llama la transhumancia, creo que se llama así, que traen personas de Venezuela aquí por ejemplo, en este caso, que son las electorales, para presidente pueden traer personas como de Venezuela para que voten por X o Y candidato. Yo he visto la transhumancia cuando ha sido a las alcaldías, se ha visto, hermano. Y de pronto alguno haya participado de esa transhumancia, o sea que eso no es mentira. Que le hayan ofrecido algún dinero. Bueno, a mí no me han ofrecido dinero, gracias a Dios, en ninguna campaña, desde que ni cuando viví en Ocaña, ni aquí. Supuestamente hay gente que me ha dicho, están pagando, no sé. No le he visto tantos videos y todo eso que al parecer sí compran votos de muchos partidos políticos, independientemente de la inclinación política que tengan ellos. Hermano, reitero de todo corazón y cariño. Vea, se pierde el respeto total, usted pierde toda credibilidad y todo respeto cuando usted no averigua de dónde viene dicha noticia y usted postea cualquier cosa. Y usted puede decir cualquier cosa. Tenga cuidado de no utilizar las cosas del Señor para usted echarle sal a la herida a un hermano. Por ejemplo, no, a mí me dejó nervios. Que alguien llegó y colocó, por ejemplo, que algo así como: usted está firme por la patria, pero está descuidando la patria celestial. Hermano, no juzguemos, tenga cuidado. Yo tampoco puedo juzgar a un hermano que porque vaya a votar por Iván Cepeda, entonces ya está perdido. Entonces vamos a mandar yo no, o sea, hermano, nosotros somos predicadores. En mi caso, yo soy predicador. Entonces, nosotros tenemos que predicar, hermano, o tener cuidado a la hora de hablar cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, pero que la gente está mirándote. Porque nosotros damos testimonio de nuestra fe ante los ojos de las personas. ¿Por qué? Porque usted no puede ver el corazón del otro. Mire, le voy a comentar algo. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pablo dice que no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién tiene razón de ellos dos? Ambos tienen razón, total razón. Las obras son para que las miren los seres humanos. Los seres humanos tienen que mirar sus obras. ¿Qué obras tiene usted? No, este man, como dicen ellos, este man es cristiano. Este man, ojo, uy, Leo, a mí me da pena hablar delante de vos, así me han dicho, me da pena hablar delante de vos porque vos sos muy correcto para hablar, a vos no se te escucha una mala palabra. Eso es lo que se está refiriendo a la palabra del Señor, que la fe sin obras es muerta, pero es
muerta porque usted no está dando testimonio a las personas de que le miren a usted por medio del testimonio su fe, por medio de sus acciones, de lo que dice, de lo que piensa y de lo que hace. Con Dios no es así. Dios no está tan pendiente de lo que usted hace, hermano. Él va al grano, él va a algo más impresionante, le toma radiografías del alma. Él va al corazón, porque el Señor no mira tanto las obras. Por eso el apóstol Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, y que se gloríese en el Señor. Si usted ha de gloriarse, porque si el Señor le ve a usted la fe, ¿qué mira el Señor? El Señor ve la fe, le toma radiografía del alma y lo ve, queda desnudo usted totalmente. Usted puede echarle cuentos al cuentero y echarnos nosotros aquí mentiras y cuentos y no sé qué, y aparentar y todo eso, porque puede pasar y ha ocurrido, hermano. Y nosotros somos seres humanos y la embarramos y fallamos y vamos para adelante, pero el único que no podemos engañar es al Señor. El Señor lo ve a uno y queda retratado totalmente. ¿Quién va a decirle? Si el Señor te dice, no, es que tú eres esto y esto y esto, anda a decirle al Señor Jesucristo que vos no sos así. Sos así. Si el Señor lo dice, mejor dicho, porque te saca un video de exponerte la vida. ¿Qué tal que el Señor nos exponiera la vida, nos exponga la vida como se la expuso a David, que está escrito todo lo que hizo David? No todo, pero sí unas partes bastante relevantes de lo que hizo David. Y nosotros podemos leer que David se emborrachó, cometió adulterio, mandó a pelar a Urías Geteo, mejor dicho. El arrepentimiento, las consecuencias, lo que vivió su familia, mejor dicho, quedó expuesto. Gracias al Señor que no nos escriben a nosotros nuestra vida en la Biblia, porque nos daría pena, vergüenza, Dios mío. Hay mucho que nos da vergüenza que solamente le confesamos cosas al Señor. Porque da pena, hermano. Nosotros, los seres humanos, tenemos el rabo de paja. Gracias al Señor que el Señor nos ha tomado, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha puesto un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que hagas, todo lo que pongas en Facebook, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre del Señor, porque tenemos que poner en todo lo que hagamos, dejar el nombre del Señor en alto. Todo lo que tú hagas, deja el nombre del Señor en alto, hermano. Y uno tiene que ser totalmente transparente, coherente con lo que uno profesa y con lo que uno dice, hermano. Entonces, yo pensaría que si usted tiene un candidato, por ejemplo, como un consejo, usted verá si lo toma o no, usted tiene un candidato de su preferencia, hermano, me muestre, digamos, a mí me gusta esto por estas ideas, tal, porque usted las estudió, no sé qué, y me acerca a mí, me gusta y creo que tengo afinidad con estas ideas o tal, o con esta, de pronto en esta está fallando y tal, pero mi voto va a ser por X o Y. Estoy hablando con los hijos de Dios, con los cristianos, pero que usted esté seguro, hermano, de las ideas, de la filosofía. ¿Para que qué? Para que usted esté bien en su conciencia de que, por ejemplo, siempre nos dicen, hasta ellos que no conocen a Dios nos enseñan a nosotros. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos dicen? Hombre, hagan un voto a conciencia, nos dicen en los noticieros. ¿Qué significa eso? Ahí hay mucha tela por cortar con respecto a eso, de mencionar que tengamos un voto a conciencia. Converso con gente que no conoce a Dios, con gente del mundo, con gente de la iglesia, les predico el evangelio. De hecho, había una persona muy tremenda que le prediqué yo duro, pero le prediqué duro el evangelio, hermano. Y una vez lo ataqué duro porque ya teníamos cierta confianza. El hombre se convirtió al Señor, está yendo a culto. Y ahorita habla hasta más bonito que yo. Ay, hermano, que Dios le bendiga, que el Señor, que esto, que no sé qué, está lleno de tatuajes. Casi se mata por allá por andar de borracho y todo eso, pero vea, está buscando de Dios el hombre y está yendo a culto a una de las congregaciones aquí en Valledupar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es como un radio prendido predicando el evangelio del Señor, y usted puede tener su propia postura. Pero esa postura que usted debe tener, hermano, sea con responsabilidad y lean. Por ejemplo, nosotros no creemos, hermano, que Jesucristo
es Dios o en la unicidad de Dios, simplemente porque a nosotros llegaron y nos inventaron una narrativa y nos lo recalcaron. Nosotros somos rumiantes. Nosotros también escudriñamos la palabra del Señor. Vea, hermano, yo creo firmemente, primero por que el Señor, gracias a Dios, nací en una familia cristiana que cree en el nombre del Señor. Pero tampoco me quedé con lo que me decían los ministros, los pastores y todo eso, a gancho ciego o a ciegas totalmente. No, escudriñando las escrituras. Uy, sí, es cierto, aquí está en la palabra del Señor. Y fuimos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas y no cambiamos nosotros esa constitución o esas bases. Las bases sólidas son las que están puestas por el Señor y ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia sobreedifica sobre el fundamento. O sea, hay ideas, por eso la iglesia viene creciendo en ideas, en ideas que son buenas, pero nunca se puede cambiar en fundamento. Nosotros no podemos atacar a los otros que creen en dos o en tres. Por ejemplo, testigos de Jehová, que no sé, sin respeto, sino con todo el respeto, porque muchos de ellos creen de verdad, que ellos tienen la verdad. Por eso nosotros al momento de confrontarlos debemos tener bastante conocimiento de la palabra del Señor y estudiar. Aquí no me dejarán mentir mis papás, que son los que me conocen a mí desde pequeño. Lástima que no esté mi esposa o, bueno, a visita. O los que me conocen, los hermanos que me conocen a mí. Los hermanos allegados a mí no me dejarán mentir, hermano. A mí me encanta estudiar la palabra del Señor y yo la estudio desde los 10 años. Mucho estudio de la palabra del Señor, hermano, porque a mí me apasiona esto, me apasiona leer. No solamente leo de la palabra del Señor, por ejemplo, leo mucho de política, posturas y tantas cosas, hermano. Y me apasiona, a mí no le puedo negar, me apasiona leer el tema político, ver videos, no sé qué más, saber qué es lo que quieren las personas, porque creo yo que el entorno a nosotros nos afecta. Vea, políticamente, por ejemplo, Corea del Norte tuvo una postura política y ese entorno les ha afectado a ellos. ¿Cómo será? Si usted no sabía, allá en Corea del Norte creen que ese Kim Jong-un no va al baño y la gente está convencida que no va al baño el hombre. O sea que él es como un ser divino, un ser espiritual, un cuerpo glorioso, que mejor dicho, que va al baño. Los que murieron, los papás de ellos y todo eso, que van y ascienden al cielo y se van para el cielo. Le meten una cantidad de mentiras a la gente, que ellos están protegidos allá y que nosotros, el resto del mundo, vivimos en una miseria absoluta. Porque cuando usted lo agarran desde pequeño, con ciertas ideologías, desde las escuelitas, desde chiquitico, le meten y le inyectan cosas, le inyectan mentiras. Usted creyendo que eso es verdad, eso se le mete en la cabeza a la gente. La palabra del Señor también nos menciona eso. Instruye al niño en su camino, en su carrera, aun cuando fuere viejo no se olvidará de él, pero en libertad. Aquí es libre, por ejemplo, usted es libre de escoger al Señor o no, de escoger la palabra del Señor. Aquí no se obliga a nadie. Vea, hay personas, por ejemplo, dentro de nuestra misma congregación, gracias a Dios que son pocas, que no creen, por ejemplo, en el diezmo. Hay algunas pocas personas dentro de la congregación que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque no ahondan en la palabra del Señor. Y no podemos nosotros acribillarlos, pero sí tenemos que llamarlos y venga, hermano, con todo respeto y debatir con cariño, con amor, por qué está bien, por qué está mal, por qué esto y esto, porque no es fácil. La Biblia es difícil de entender. El mismo apóstol Pedro dijo que hay unas doctrinas que son difíciles de entender, o sea que requieren bastante meterse uno a quemarse las pestañas, hermano. La palabra en sí misma tiene vida y es poderosa. Entre más tú la estudies y más la leas, más vas a aprender y el Señor te va a revelar aún más a través de la palabra del Señor quién es Él. Una persona que, por ejemplo, lea la palabra del Señor o no la lea, tiene que estudiarla bien para ver el ministerio del Señor Jesucristo aquí en carne, para hablar y tener una postura de la palabra del Señor y ver quién fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue moralmente un hombre santo, un hombre que no tuvo nada que ver con el pecado, un hombre, mejor dicho, íntegro, sin una mentira, sin un mal pensamiento. Ese fue nuestro Señor Jesucristo en su ministerio en carne. Él es Dios manifestado en carne. No tuvo nada que ver con eso que cargamos nosotros, hermanos, esas inclinaciones, esas pasiones,
esos deseos engañosos o lujuriosos o todo ese tipo de cosas que se pueden inclinar de moralidad o de inmoralidad hacia cualquier tipo de cosa. El Señor Jesucristo está lejos de eso. Entonces a mí me tocan esa parte del Señor Jesucristo, que me hablen mal de mi Señor. Uy, a mí eso no. Yo no sé. O que me hablen mal de la iglesia, que me hablen mal, hermano, del consistorio, de los hermanos, de los pastores. No, hermano. Eso para mí, hermano, me descoyunta las rodillas, me duelen los codos, me produce nervios totales. O sea, para mí es sagrada la iglesia. Yo de los hombres más representativos de la iglesia, de los hombres más prominentes, de los hombres que han tenido una vida intachable, porque la palabra del Señor dice, considerad a vuestros pastores que os hablaron la palabra del Señor, mirad cuál haya sido el resultado del éxito de su conducta e imitad su fe. Miren los hombres más llenos de Dios, qué filosofía o qué piensan de... Y en secreto, pregúntenle, no les pongan, porque yo no voy a exponer aquí a nadie. Pero pregúntele, hermano, ¿qué le inclina mejor? Hombres llenos de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del conocimiento, hermano, con una experiencia impresionante en Dios, en las personas y en la palabra del Señor. ¿Qué piensan ellos? Pregúntele a su pastor. Mis queridos hermanos, entonces en la palabra del Señor encontramos respuesta para todo al 100%. Imagínense, es un libro inspirado por Dios. Yo creo que la Biblia es un libro inspirado por Dios. No quiere decir que todo lo que dice alguien en la Biblia sea inspirado por Dios, pero toda la historia en general es inspirada por Dios. Espero que me hayan entendido lo que quise decir. Pero les voy a dar un ejemplo, porque después malinterpretan lo que acabo de decir. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Eva, por pegarle aquí solamente a uno. Y el caso de la culebra o Satanás que se disfrazó de serpiente. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del fruto de la ciencia del bien y del mal. Si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Hasta ahí llegó el discurso del Señor. Esa fue la recomendación y le entregó una ley a Adán. La única ley antes de Moisés fue esa, la de Adán. Y Adán tenía que cumplir esa ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces tenía él una norma y una ley que cumplir. Porque el Señor no nos deja sin leyes. El Señor siempre da la recomendación, siempre da la instrucción y la ley. Entonces él tenía el conocimiento de que no podía comer de ese fruto. La serpiente llega con confusión, confundir, desinformar. Entonces por eso es que yo les digo, hermanos, que no entremos en esa desinformación de las redes sociales y de tomar que alguien dijo esto y yo no miro el contexto, hermano, porque no está bien. Entonces, usted no se preste para eso, que usted está por encima de esas cosas. Usted pertenece al reino del Señor Jesucristo, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Usted es diferente, usted está en un estatus por encima. De pronto las personas no lo entienden, pero el estatus suyo está lejos, independientemente, hermano, de su posición política. Pero lo que sí, hermano, es que no caiga en esos fake news, en esas noticias falsas o en esa desinformación. Satanás vino con desinformación. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. ¿Cuándo dijo eso el Señor? El Señor dijo que de todo árbol del huerto podías comer. Entonces Eva quedó como medio desinformada y también dijo algo un poquito más. ¿Qué dijo Eva? No, el Señor nos dijo algo, que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del fruto que está allá en el centro, allá, ese fruto de la ciencia del bien y el mal, de ese no deberemos comer ni tampoco tocarlo. ¿En qué momento Dios dijo que no tocara ese palo, ese árbol o esa fruta? En ningún momento ella añadió un poco más. Entonces, ni lo que dijo Satanás fue mandato del Señor, ni lo que dijo Eva porque añadió. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no todo lo que se dice en la Biblia es inspirado por Dios. A eso me refiero. Entonces, cuando usted habla más de lo que está escrito, es un error brutal, un error que no podemos caer en eso, hermano. Ve y entiéndame, mi querido hermano. Hago esto, hermano, este video,
porque he visto que muchos de nosotros hemos caído en esa desinformación y hemos caído en eso. Por ejemplo, cuando yo veo un video, de una vez trato yo de mirar a ver si lo puedo creer o no, pero investigando, y eso es que demanda ya tiempo y eso es aburrido, eso es cansado. Mirar un video de esto con el que yo estoy diciendo, un video largo, hermano, este video de pronto puede ser aburrido para la gente, pero tiene buena información. Por ejemplo, yo estaba leyendo cosas que se atacan, por ejemplo, en expresiones que se usan. Busque esas expresiones. Que dijo, por ejemplo, un ministro o alguien dijo esto y esto, de una vez usted corrobora la información. ¿Y qué significa esa palabra? Por ejemplo, hermano, les voy a leer aquí rápidamente los tipos de gobiernos que hay. Existen los democráticos, democracia, república, monarquía constitucional. Autoritarios, autoritarismo, dictadura, régimen militar, autocracia. Totalitarios, totalitarismo, fascismo, nazismo. Monárquicos, monarquía absoluta, monarquía constitucional. Económicos e ideológicos, comunismo, socialismo, capitalismo liberal. Otros términos históricos, teocracia, oligarquía, aristocracia, anarquía. Términos que se usan mucho hoy: extrema derecha, derecha, centro, centro izquierda, izquierda, extrema izquierda, populismo, liberalismo, conservadurismo, nacionalismo. Todos esos son términos, hermanos, que se dicen de todo. Si usted tiene alguna queja o digamos alguna inquietud con respecto a eso, hermano, tiene que tomarse la tarea de buscar en el diccionario. En esto pienso yo que las IAs nos ayudan mucho. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa fascismo? ¿Qué significa comunismo? Usted analiza. Por ejemplo, a nivel económico, a mí me encanta la economía que está por la palabra del Señor. De hecho, los judíos se han dejado llevar bastante de ese tipo de economía. Y desde la antigüedad vemos qué economía han utilizado los hombres de Dios y cómo ha sido el parámetro de ese tipo de economía. Hermano, ¿y qué postura tiene la palabra del Señor con respecto a los trabajadores, con respecto a los que no trabajan, con respecto a los patrones, con respecto a los patrones que son malos, porque hay patrones malos, pero hay patrones buenos también? Usted ve todos esos ejemplos en la palabra del Señor. ¿Qué le ha funcionado a Israel para tener billete? Porque tienen plata, hermano, para tirar para lo alto. Pero es algo que es un modelo bíblico. Un modelo bíblico que tienen ellos, hermano. Entonces a mí me gusta más ese tipo de modelo. A mí me gusta más el modelo de emprendimiento, donde a mí me den las garantías para yo poder emprender, las garantías para yo poder trabajar y las facilidades. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Bueno, hay gente que tiene que recibir porque vive en una situación muy terrible y digamos, una cosa económica, una pobreza, hermano, muy dura, muy, muy dura, que mejor dicho, nos duele el alma, nos duele el corazón. Por eso nosotros apoyamos en la iglesia con ayuda económica, hermano, apoyamos a la obra social, ¿sí? Porque no es solamente de bla, 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 nosotros tenemos que aportar. Y entre más usted tenga plata, hermano, más aporte. Y nosotros tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser de esa manera. Yo no quiero que me den, hermano. Yo quiero es dar. Tener para poder dar. Entre más tenga, más dar y aportar. Hermano, qué triste que le estén dando a uno todo el tiempo. El que tenga que recibir y deba recibir por X o Y circunstancia, por su edad, porque la vida, el entorno no le ayudó, hermano, hay que ayudarlo, hay que darle y todo eso. Pero, por ejemplo, la juventud, a mí me gusta más otro tipo de política, que a la juventud se le brinden estudio gratis, se le brinde a la gente que es emprendedora, se le brinde, por ejemplo, ayudas también, ¿sí? O un entorno favorable, hermano, para uno poder trabajar, emprender. Entonces, hay diferentes tipos de políticas económicas con respecto a eso. Usted mire a ver cuál le llama la atención, hermano. La que le guste, hermano, tranquilo. Hágale, pero estudie, pero lea, hermano. Yo no lo estoy mandando a nada malo. Lo estoy mandando a que se instruya, a que no simplemente, hermano, vea toda esa desinformación como hizo la serpiente. La serpiente, así como les puse yo el ejemplo de desinformación,
desinformó y eso fue una catástrofe total. ¿En qué terminaron Adán y Eva y qué es lo que estamos pagando nosotros? Nosotros estamos en una situación bastante difícil cargando ese pecado porque eso nos contaminó también a nosotros, el pecado de Adán, y estamos llevando del bulto aquí. Gracias a Dios que vino el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, para darnos la oportunidad de una vida eterna, de una vida mejor. Nosotros la entendemos, que todavía sufrimos aquí, hermanos, la sufrimos, porque a pesar de que ya el Señor hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y quitó el pecado, pero todavía tenemos que pasar por todo lo que está establecido y sufrir muchas cosas aquí en la carne y en el cuerpo, pero cuando ya por fin llegue la plenitud de la que nosotros tenemos que vivir, cuando lo miremos a Él, ya nos cambiará esa situación, tenemos esa esperanza, porque hemos de ser algo más. Ahorita estamos en este cuerpo, pero hemos de ser algo más, hemos de ser algo más, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Otra cuñita que les quiero decir aquí, hermano, una cuñita muy bonita. Nosotros durante estos 90 años, en algunos años tuvimos ciertas libertades para predicar el evangelio, de unos años para acá hemos tenido mejores libertades para predicar el evangelio, y hay un avivamiento grandísimo, hay un avivamiento poderoso. Yo no sé si usted lo ve, le voy a explicar algo. La Biblia le dijo, o Señor Jesucristo, o la Biblia dice que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, que mayores cosas harían que el Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo hizo cosas extraordinarias. Bueno, milagros maravillosos y extraordinarios. Y nosotros, bueno, vemos que como que se han acabado esos milagros. Pero la Biblia es un libro totalmente espiritual, un libro que tenemos que analizarlo muy bien. ¿Dónde están los ciegos que ven? No he vuelto a ver que cobran la vista, que los mudos que hablan. No he vuelto a ver que los sordos oyen. No he vuelto a ver los paralíticos que se levantan. Hermano, el milagro más grande es la conversión de un hombre que tenga unas ideas distintas, unas ideas diferentes, y venga aquí a esta coyuntura, y se convierta a Cristo y comience un pensamiento diferente. Ese es el milagro más grande, la conversión de un hombre. Un hombre convertido es lo más grande que puede haber, porque va a seguir a Cristo siempre. El hombre convertido al Señor va a tener la naturaleza de Cristo y se va a inclinar no por las cosas del mundo, sino por las cosas del Señor. Entonces, un hombre convertido a Cristo es algo maravilloso.